bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Gracia y paz de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 21 al 23. Palabras de nuestro gran Salvador. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mateo 22, del 37 a 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Perfectos en unidad, perfectos en amar a Dios, perfectos en amar al prójimo. Yo me pregunto, ¿cómo personas tan dispares pueden llegar a ser perfectos en unidad, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo? ¿Cuál es la amalgama que hace posible dicha perfección manifestada en unidad y amor? ¿Cuál es esta amalgama celestial que elimina toda división, que hace que todos seamos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre? ¿Cuál es esta amalgama? Esta amalgama, que tiene poder para juntar en Dios todas las cosas, es la moneda de curso legal en el reino de Dios, cuyo uso se inicia en esta tierra y se prolongará por toda la eternidad. La moneda de curso legal del reino de Dios es el amor. Repito, la moneda de curso legal del reino de Dios es el amor. Debido a que la moneda de curso legal del reino de Dios, la moneda que vale en el reino de Dios, la moneda que se computa en el reino de Dios es el amor, debo resaltar un aspecto muy importante del amor bíblico. El amor bíblico no es el amor natural del ser humano. El amor bíblico no es lo que el mundo dice que es el amor. El amor bíblico es el amor de Dios que está totalmente de acuerdo con las Escrituras. Amor de Dios totalmente alineado con la palabra de Dios. El amor bíblico no contemporiza con el mal llamado amor, según el mundo. El amor bíblico se ciñe a las verdades bíblicas. El amor bíblico no tergiversa las verdades bíblicas. El amor de Dios en los suyos no significa contemporizar con el mundo, no significa aceptar ni hacer vista gorda al pecado, no significa buscar la paz, entre comillas, a cualquier precio. Jesús nunca cambió o endulzó su mensaje con la excusa de atraer a muchos. Jesús nunca correteó a alguien para que lo siguiera. Jesús sí dijo,
Lucas 12, 51-53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Mateo 10, 34-36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nora contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Juan 12, 32. Jesús hablando. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús es el que debe ser predicado, el que debe ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque solo Él atraerá a los hombres a Él mismo. No es los medios que usemos nosotros, es Cristo en nosotros siendo levantado para que Él atraiga a la gente, a los que no lo conocen. Y donde aceptemos modelos y patrones del mundo en nombre de un falso amor, Dios no se hará presente. Allí no estará el verdadero y genuino amor de Dios. Y donde no esté el amor de Dios, allí no habrá circulación de la moneda de curso legal del reino de Dios. Y, consecuentemente, allí no estará el Señor. Podrá haber emoción, pero no una presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias por una nueva oportunidad de compartir tu palabra, de estar unidos en tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Señor mi Dios, a ti sea toda la gloria y todo el reconocimiento. A ti, mi Señor, tú quien eres, el Dios que nos alimenta, nos sostiene, nos dirige y es por nosotros. Y a ti, Señor, queremos honrarte hoy y siempre con nuestras vidas, con nuestras palabras, pensamientos, acciones. Que nuestras vidas de los tuyos, Señor, siempre te puedan honrar a ti. Que tu palabra sea la luz que alumbra nuestro interior, haciendo huir las tinieblas a fin de que tú vivas y nosotros menguemos. Abre nuestros ojos, que todo lo que veamos, leamos, oigamos, los pasemos por el tamiz de tu palabra. Señor, conforme se acerque el día de tu venida, permita que estemos más apegados a tu palabra, que el mundo no logre engañar a tu iglesia, haciéndola admitir como aceptable y aceptable delante de ti lo que no es de tu agrado. Líbranos, Señor, del engaño, de la mentira disfrazada de buenas acciones. Levanta a tu iglesia, haz de cada uno de nosotros creyentes entendidos de los tiempos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Vemos otras palabras del Señor Jesús. Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Lucas 12, 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pensemos un momentito, de una manera breve, estas afirmaciones del Señor. Estas palabras del Señor son palabras explosivas. Son afirmaciones que rompen con cualquier patrón determinado que tengamos. Yo quiero destacar el énfasis de algunas palabras dichas por el Señor. ¿Tesoros en la tierra o tesoros en el cielo? ¿Rico para sí mismo
o rico para con Dios. ¿Qué vemos en estas afirmaciones? Un contraste. Ahí hay dos acciones que se contraponen. Tierra y cielo, para sí mismo, para con Dios. Y frente a esa dualidad, cada hijo de Dios debe tomar su propia determinación. ¿De cuál lado estarás? ¿Cuál será tu decisión? ¿Tesoro en la tierra, rico para sí mismo? Eso significa que todo lo que hagamos por amor a uno mismo es terrenal, se circunscribe a esta vida temporal pasajera. Tesoros en el cielo, rico para con Dios, significa que todo lo que hagamos por amor al Señor y por amar al Señor lo hacemos por amor al prójimo, trasciende a la eternidad. Y solo lo que trasciende a la eternidad son considerados tesoros verdaderos. ¿Por qué? Porque estos tesoros son lo que llevaremos de esta tierra. Todo lo demás aquí se quedará. Pero ¿cómo no podemos llevarnos algo tangible? No. Lo que hacemos aquí en la tierra que se llama o que es tesoro en el cielo, esas son las monedas que automáticamente van siendo depositadas en la cuenta de cada uno allá en el cielo. Y un día, si llegamos al tribunal de Cristo, el Señor ahora nos va a juzgar, evaluar, de acuerdo a lo que tenemos allá en el banco del cielo. ¿Qué cosas hicimos por amor al Señor? ¿Qué cosa hicimos por amor al prójimo? Porque amamos al Señor y le estamos obedeciendo. Eso es lo único que se va a computar en aquel día. Fuera de eso, todo eso se va a quemar. Se va a quemar. Recuerden, seremos confrontados de acuerdo con las motivaciones que nos llevaron a nuestras acciones en el tribunal de Cristo. Y les leo 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La alabanza y recompensa que recibiremos, repito, será de acuerdo con los tesoros que hayamos enviado al cielo. ¿Cómo estos tesoros pudieron ser enviados al cielo? Por medio de depósitos automáticos de las monedas de curso legal en el reino de Dios. Y cuando yo digo depósitos automáticos, ¿qué significa? Manifestaciones o evidencias del amor de Dios fluyendo en nosotros, fluyendo de nosotros hacia el prójimo. Y eso sucede porque amamos a Dios. ¿Y por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero y derramó en nuestros corazones su amor. Pero ese amor tiene que crecer. ¿Y cómo crece en ese amor? En la medida que vamos creciendo en el fruto del Espíritu, vamos creciendo en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Cada vez que actuamos, hablamos, pensamos, repito, cada vez que actuamos, hablamos, pensamos, por amor a Dios y por amor al prójimo, estamos enviando monedas de amor al banco celestial. Estamos haciendo tesoros en el cielo donde nadie nos lo puede robar o dañar. Y algunas palabras escritas por el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Santo Espíritu de Dios, nos ilustran de cómo debemos proceder siempre, no de vez en cuando, siempre, a fin de que continuamente estemos enviando monedas al banco celestial.
Colosenses 3, 23 y 24. Leeré dos versiones. Nueva traducción viviente. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. La Reina Valera. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Trabajar de buena gana en todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, lo hagamos para el Señor. ¿Cómo estás tú con tus monedas de curso legal en el reino de Dios? ¿Tienes depósitos diarios o son de muy vez en cuando? Y aquí no vale, no, lo que pasa es que yo no predico, yo no enseño, yo no. Si un día tú tomas tiempo para interceder por otros, y no esas oracioncitas que no pasen del techo, ¿no? Oraciones de corazón, genuinas. Tú estás enviando esas monedas al cielo. Cuando tú sirves a alguien en tu casa, aunque sean personas muy difíciles, y tú puedes mantener tu mirada puesta en el Señor Jesús, diciéndole, Señor, voy a hacer eso porque te amo a ti y porque amo a este prójimo. Y si tú ves, Señor, que no lo amo como debiera, pon mi amor a mi corazón porque quiero amar a esa persona como tú la amas. Haciendo eso, estamos enviando esas monedas al Banco Celestial. Es curioso que hace por lo menos 3 meses yo buscaba, inquiría delante del Señor qué quería Él que yo predicara, hablara, compartiera. En aquel momento mi idea era hablar sobre el temor de Dios. Sin embargo, el Señor me dice que primeramente predicase sobre la resurrección de los muertos, después sobre el tribunal de Cristo, luego sobre el juicio del trono blanco, a seguir el temor de Dios. Entonces, esos puntos lo hemos cubierto. Y que después de cubrir estos puntos, predicaría sobre el amor de Dios en nosotros. Y por eso hoy estamos iniciando ese tema, el amor de Dios en nosotros, con muchos aspectos interesantes y muy necesarios para el Hijo de Dios. Finalmente, tal como lo mencioné no hace mucho, en esta etapa de mi vida entendí que el amor de Dios en nosotros es la moneda de curso legal en el reino de Dios, en esta vida terrenal y que se mantendrá por toda la eternidad. El entender y crecer en el amor de Dios en nosotros es parte de nuestro entrenamiento en esta tierra para que podamos futuramente reinar con Cristo y seguir por siempre con la utilización de esa moneda llamada amor. Quiero repetir la primera parte. Entender y crecer. Entender el amor de Dios. Crecer en el amor de Dios, que como consecuencia traerá el amor al prójimo, es parte de nuestro entrenamiento en esta tierra. A partir del momento que uno nace de nuevo, el Señor empieza en nosotros un proceso de entrenamiento. ¿Para qué? Para que futuramente podamos reinar con Cristo. Porque ahí así la única moneda que circula es el amor. Y no podemos perder de vista que el apóstol Juan afirmó en una de sus cartas, en la primera carta, Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. Y yo quiero seguir ahora utilizando todavía palabras del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es a quien nosotros debemos levantar cada vez que alabamos a Dios, cada vez que adoramos a Dios, cada vez que hablamos a otros del reino de Dios. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, porque el Cristo en nosotros puede manifestarse en la vida de mi prójimo, en la vida
de aquel a quien yo me diría. Juan 15, 12, 17. Jesús hablando. Este es mi mandamiento. ¿Qué entiende por mandamiento? Mandamiento, los mandamientos del Señor no son opcionales. Y no son tipo, ay, yo no estoy de acuerdo. Como yo no estoy de acuerdo, yo no hago. Mira, eso al Señor le resbala. Él no va a cambiar de idea por lo que tú pienses o por lo que tú digas. Mandamiento tiene un sentido de mandato. Hay que hacerlo y punto. ¿Y cuál es el mandamiento? Lo que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Jesús hablando. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mandato, mandamiento del Señor. Pero resulta que en Juan 13, del 34 al 35, el Señor también lo dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Se dan cuenta? Se repite, es un mandato, no hay opción. Tú no puedes escoger, no, Señor, yo voy aquí a amar un poquito. Si llega al tribunal de Cristo, se llegará ya muy pobre, porque no estás usando la moneda de curso legal del reino de Dios. Ahora si tú dices, ay Señor, yo no amo a la gente. Está bien. Antes de que nosotros reconozcamos que esta es nuestra condición natural, por mucho que digamos, sí, yo amo a mi prójimo, ¿no? Entonces tú dices, no, mira, yo ayudo a no sé quién, yo ayudo a no sé cuánto, yo hago tal cosa, yo, siempre yo por delante. Mucha gente hace eso. No, el amor va mucho más allá que eso. ¿Y sabe cuando uno se da cuenta? Uno lo empieza a vivir. Antes uno se da cuenta, uno se justifica, uno lo explica y uno quiere hacer creer a nosotros mismos que nos estamos amando unos a los otros. Pero hay muchos factores que están de por medio. Así que yo te puedo convencer de eso, no, pero yo te pido, díselo al Señor, que te muestre si realmente tú amas al prójimo. No a tus parientes, no a tus hijos. Ahí sí es fácil. No, pregúntale al Señor. Y si de veras tiene un corazón sincero, Él te lo responderá. Y Gálatas 5:22, el texto entero dice, el 22 y el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos en Gálatas 5, 22 y 23. Pero ahora yo voy a quedarme en la primera parte del versículo 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces yo digo, si tú y yo no podemos amar al prójimo, ¿qué nos falta? Amor. Ahora, tenemos una medida de amor porque el Señor derramó el amor en nuestros corazones cuando nacimos de nuevo. Ahí está. Pero hay tanta cosa en mí que bloquea ese amor y por eso no se ve eso en mí. Por eso es que yo tengo que crecer en el fruto del Espíritu y tomarlo muy en serio. Y hemos estado hablando de eso hace varios meses. Cómo luchar contra esa nuestra naturaleza carnal para que podamos llegar a ese punto de amar al prójimo como a uno mismo. Y de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y hoy yo no quiero tomar el tiempo, alguna vez lo hice, de explicar por lo menos hay más, pero los más conocidos son diferentes, 4 tipos de amor, ¿no? Eros, que es el amor entre hombre y mujer, el amor fileo, que entre amigos y hermanos, algunos lo consideran porque todo eso viene del griego. El amor storge, que es el amor como de hermandad, pero la Biblia en realidad menciona el amor fileo,
y el amor ágape. El amor ágape es ese amor que aparece ahí en el fruto del Espíritu. Es en ese amor que tenemos que crecer. ¿Por qué el Señor Jesús hizo tanto énfasis en el amor? ¿Y por qué nos envía esta palabra hoy? Jesús hizo mucho énfasis en el amor porque, y ahora en ese tiempo he entendido, porque esa es la única manera de tener tesoros en el cielo, punto. Obviamente yo he usado una analogía con un banco para que uno pueda entender mejor. Exactamente cómo funciona, no sé. Yo sí sé que lo que yo haga aquí por amor a Dios y por amor al prójimo, se cuenta ya. Y eso es lo que va a quedar al final de los tiempos. Jesús hizo mucho énfasis en el amor porque solamente el amor cubre multitud de faltas. Solamente el amor echa fuera el temor. No el temor de Dios, el temor al hombre, el temor de circunstancias, el temor de pánico. Solamente el amor pone la otra mejilla. Solamente el amor camina la segunda milla cuando te obligan a caminar la primera. Solamente el amor permite que demos la vida por otros. Solamente el amor de Dios fluyendo en nosotros y fluyendo de nosotros puede tocar e impactar vidas. Repito, el amor de Dios fluyendo en ti, el amor de Dios fluyendo de ti, puede tocar e impactar vidas. Porque cuando el amor de Dios fluye de nosotros, el amor de Dios fluye en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Levantando a Cristo. Y ahí se cumplirá lo que dijo el Señor. Yo, si fuere levantado, atraeré a todos a mí. Tú y yo estamos en este mundo para impactar vidas, para levantar a Cristo. Por años yo les he hablado de la urgencia de crecer en el conocimiento, en la verdad y en el amor de Cristo. Prediqué y seguiré predicando sobre la necesidad de conocer a Dios. Prediqué y seguiré predicando sobre la necesidad de crecer en la verdad que es Cristo para que realmente seamos discípulos del Señor. Prediqué en el pasado, seguiré predicando en el futuro y predico hoy en el presente sobre la necesidad de crecer en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y les predico a ustedes y a mí misma. Hay dos versículos o dos textos, digamos, Romanos 5:5, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Gálatas 5:22, la primera parte, y el 23, mas el fruto del Espíritu es amor. Contra tales cosas no hay ley. Y pensando y viendo esos dos textos, yo me pregunté y te pregunto, ¿qué relación puede haber entre Romanos 5:5 y Gálatas 5:22-23? Y cuando uno medita en eso, uno encuentra una respuesta. Yo encuentro que el fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros por el poder de Dios y una vida rendida al Señor en obediencia y consagración. Sin el Espíritu Santo, nadie puede obtener el fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, no hay si no está la presencia del Espíritu en nosotros, que eso se logra solo con el nuevo nacimiento, el Señor no podrá derramar en nuestros corazones el amor de Dios. Así que nadie que ha nacido de nuevo podrá decir que tiene el amor de Dios porque no lo tiene. Y eso te da una señal muy clara. Muchos que no han sido de nuevo han estado proclamando que tal cosa es amor, es amor, es amor. Seamos sabios.
Por otro lado, si el ser humano no puede tener amor de Dios en él, tampoco va a poder tener el fruto del Espíritu. Y es en la medida que el fruto del Espíritu se desarrolla que el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón va a seguir creciendo. Interesante, ¿verdad? Tenemos el amor de Dios en nosotros porque el Señor lo derramó en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Ve? Él nos amó y derramó el amor en nosotros por medio del Espíritu Santo que viene a nosotros cuando nacemos de nuevo. Sin el Espíritu Santo en nosotros, jamás podremos vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. No se puede. Hay que nacer de nuevo. Repito, jamás pudiéramos amar con el amor de Dios si no tuviéramos su amor en nosotros. Jamás pudiéramos crecer en el fruto del Espíritu si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La conclusión: lo que no podemos hacer, Dios lo hace en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, Dios no lo hará por nosotros. Es necesario e importante crecer en el amor a Dios y en el amor a mi prójimo, sí y sí. El amor de Dios fluyendo en nosotros es lo único capaz de tocar vidas. El amor de Dios fluyendo en nosotros es capaz de impactar vidas. Yo voy a leerles algunos textos donde se menciona algo del amor. No voy a comentarlo, porque si no, el tiempo no sería el adecuado. Pero yo les dejo para que trabajen con estos textos. Trabajen con estos textos en oración. Y veremos si después de un tiempo ya no empieza a haber un cambio en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella cumple el propósito para el cual Dios la envía. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 4:7-8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primero de Juan 4:20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios es bueno, fiel, justo y misericordioso. El texto que nosotros vamos a estar usando para esta serie, porque es una serie, es 1 Corintios 13, versículos del 1 al 8 y el 13, y de 1 Corintios 14, la primera parte del versículo 1. Repito, 1 Corintios 13, del 1 al 8 y el verso 13, y 1 Corintios 14, el verso 1 en su primera parte. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Capítulo 13, versículo 14 de 1 de Corintios, la primera parte. Seguid el amor. Cuando yo leo ese texto todo, leí, me acuerdo cuando decíamos por ignorancia que 1 de Corintios 13 se trataba del amor de Dios. Y ciertamente ese es vamos a decir, un pantallazo, un pantallazo, bing, bing, así como un relámpago que vemos del amor de Dios, porque es mucho más que eso. Pero nosotros no podemos entender a cabalidad el amor de Dios en esa mente que está en ese cuerpo de carne, no. Quizá lo entendamos en la otra vida. Pero sí es el amor de Dios, y repito, como un pantallazo que tenemos. Y decíamos entonces, mucho tiempo atrás, que ese tipo de amor solo lo puede tener Dios y no era para nosotros. Y qué barbaridad, ¿no? Y gracias a Dios pasaron los años. Y hoy yo puedo entender que este es el amor de Dios, sí, un pantallazo. Pero es el amor que el Santo Espíritu de Dios que está en nosotros quiere hacer crecer en cada uno de los hijos de Dios. La idea del mensaje de hoy es que conforme avancemos con el tema de 1 de Corintios 13, cada uno pueda anotar sus pecados contra el amor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú actúas, cuando tú hablas, cuando tú piensas en contra de lo que dice 1 de Corintios 13, estás pecando contra el amor. Claro, tú no vas a decir, ay Señor, perdóname porque pequé con el amor. Por ejemplo, gritaste con alguien porque te sacó de quicio, gritaste. Tú te vas a pedir perdón, ¿por qué? Por la impaciencia. Y aquí dice que el amor es paciente, no fuiste paciente. Entonces no fuiste paciente. Si yo no fui paciente, estamos en la carne. Y tenemos que pedir perdón. Porque pecamos contra el prójimo y contra Dios. Por eso se llama pecados contra el amor. Bueno, yo lo digo porque está yendo en contra de todo lo que habla 1 de Corintios 13, que es un tema que habla sobre el amor de Dios. En algún momento de mi vida yo le pedí al Señor que me enseñara a amar como Él ama. Ha pasado mucho tiempo, años y años, desde aquel día, y la escuela sigue. Y todavía le sigo pidiendo lo mismo, porque cada día aprendo un poquito más del amor. Hoy sé que nunca dejaremos de aprender sobre este tema. Siempre seguiremos creciendo en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Sé que Dios me está enseñando a amar, y eso significa morir a mí misma, quitarme de en medio para que el amor que Él ha derramado en mi corazón fluya hacia los que me rodean. Cada vez que el ego se levanta, Él impide que ese amor que fue derramado en nuestros corazones fluya. Por eso, es otra razón por la cual necesitamos morir para que Cristo viva. Algunos dirán, pero es muy difícil amar según 1 de Corintios 13. Bueno, yo les digo, no es difícil, es imposible. Es imposible. No existe ser humano que pueda amar según 1 de Corintios 13. Pero el creyente sí lo puede. Puede empezar a practicar ese amor, empezar a crecer en ese amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque es Dios en la vida del que nació de nuevo el que hace la obra.
tú y yo no podemos hacer, aunque hemos nacido de nuevo. No podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, con nuestros propios argumentos, con nuestras propias, voy a buscar un plan para hacer eso. Podemos avanzar en la senda del amor ágape. Eso solo lo hace Dios. Y saben, lo que a mí me ha sostenido por muchos años, y yo me he aferrado a esas palabras, que nosotros vamos a enfrentar en la vida cristiana aparentes imposibilidades que no se puede hacer. Y ciertamente no se puede. Pero Jesús ha dejado aquí la respuesta. Y aparece 3 veces en los evangelios sinópticos. Aparece en Marcos y 2 veces en Lucas. El Señor dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lucas, porque nada hay imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para ti y para mí es imposible amar con el amor ágape, el amor de 1 Corintios 3. Para mí es imposible, para ti también, pero para Dios es posible. Y si yo le doy el espacio, Él trabaja en mí, hace la obra en mí, y yo empiezo a amar, eso es un comienzo y siempre debe seguir creciendo, amar a Dios como Él quiere ser amado y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso es un creciendo. Tiene que haber un crecimiento. En el contexto de lo que nos habla el Señor hoy, estaremos tratando, obviamente no todos lo veremos hoy, 3 aspectos relacionados con el amor ágape, el amor de Dios. Lo que no es, pero que parece ser el amor. Lo que no es, ni debe haber en el amor. Lo que es y lo que debe haber en el amor. Esos son los puntos que estaremos tratando hoy y posteriormente. Y vamos a repasar y recordar algunos puntos. Amar en el sentido bíblico es amar a Dios. Y en la medida que de verdad vamos amando a Dios, vamos siendo llevados a amar al prójimo. Porque amar al prójimo no es solamente decir, no, yo amo a mi prójimo porque yo hago tal o cual cosa. Cuando uno empieza a amar al prójimo, uno se da cuenta de la diferencia. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Aquí, 2 situaciones que se pueden dar. El que dice que ama al prójimo y no ama a Dios, él estará amando con su amor natural. Es que yo no puedo decir que en el mundo no hay amor. Sí, hay amor. Incluso hay amor, uno tiene amor hasta por una mascota, ¿no? Hay amor, pero es un amor natural. Ese amor natural no entra en el reino de los cielos. Ahora, el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, miente. Esa es una declaración que hizo el apóstol Juan en su primera carta. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo está mintiendo. Es bueno que nos veamos en este espejo, y no lo rechazar de plano. No, Señor, yo en realidad estoy mintiendo. Porque a veces decimos que no mentimos y estamos mintiendo en una situación como esa. Y es bueno confrontarlo delante del Señor. En una ocasión yo leí una definición del amor bíblico, un escritor, y me pareció muy atinada y les leo. El amor es un compromiso para el bien de otros y una disposición a sacrificarse por ellos. Eso es lo que dijo el escritor. Ahora, obviamente, ese compromiso para el bien de otros solamente va a ser posible por la obra de Dios en nosotros. Y una disposición a sacrificarse por ellos. Solo Dios puede hacer eso. A nosotros nos cuesta aún a veces sacrificarnos por personas muy cercanas a nosotros. Y algunos pueden decir, ay no, yo me sacrifico por mis hijos. Ese es otro punto. Pero a veces uno no entiende que hasta ese sacrificio por los hijos muchas veces es un intento de mantener una
imagen de uno mismo. Pero bueno, ese es un tema para otra ocasión. El amor es un compromiso para el bien de otros y una disposición a sacrificarse por ellos. Yo estoy luchando con eso en oración y también en acciones. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y en su palabra Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces yo tengo que amar según ese significado, que es el amor de Dios, porque eso implica guardar su palabra. Ahora yo no puedo hacer clic y ya eso es real en mí. Yo tengo que lograr eso en oración y pidiéndole al Señor que muestre en mí esos pecados que van en contra del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el Señor hace la obra, créanme. El amor de Dios no es un mero sentimiento, es un acto de obediencia. ¿Qué significa eso? El amor nuestro es muy sentimental. Si yo estoy bien contigo y me siento bien, yo voy a demostrar amor a ti. Pero cuando yo estoy molesta contigo, cuando yo te declaré la guerra, no. El tipo de cosas, ay, me presta tal cosa, sí, como no, porque andamos bien. Un día discutimos, me presta tal cosa, no. Porque la tendencia nuestra es pagar mal con mal. Cuando la palabra de Dios dice que debemos pagar mal, ¿con qué? Con bien. Así que repito, el amor a Dios no es un mero sentimiento. Ay, me nació hacerlo. Ay, no me nació hacerlo. No. El amor a Dios es un acto de obediencia. Empezamos por obedecer y llega un momento que ya es parte de nuestra vida y no hay ni que estar luchando por obedecer porque ya fluye de nosotros. Cuando amamos al Señor, le obedecemos, por lo cual a mayor obediencia, mayor amor. A mayor amor, mayor obediencia, como dije ahorita. Y esa obediencia no es por imposición de ley, aunque al principio uno obedece por la ley, por imposición, hay que hacerlo, entonces por eso yo lo hago. Pero a mí no me nace hacer eso. Pero va a llegar un momento que eso se va a dar, eso fluye y se te va a hacer fácil hacerlo, porque no eres tú que estás haciendo la obra, eres Dios en ti. ¿Cuánto guardas de la palabra de Dios? En tu casa con los tuyos. Porque en la casa con los tuyos nosotros nos mostramos tal y como somos. En el trabajo con tus compañeros. Fíjense que todo el mundo cuando inicia un trabajo, todo el mundo es escoba nueva. Se barre muy bien. Después de un tiempo, ¿cómo guardas la palabra de Dios en la iglesia con tus hermanos? Y les digo, en la misma medida en que guardamos, entiéndase, poner por obra la palabra de Dios, así será la medida de tu amor al Señor, de mi amor al Señor, y de tu amor al prójimo, y de mi amor al prójimo. En la medida que guardo, obedezco la palabra de Dios. Suena duro, ¿verdad? El problema nuestro es que nos engañamos a nosotros mismos. Decimos que amamos al Señor porque pensamos que lo amamos. No. Apenas estamos comenzando a amarlo. Apenas estamos comenzando a obedecerlo. Así que no te creas que tú amas al Señor. No, está empezandito. Porque el problema es que cuando, por ejemplo, tú vas a limpiar, tú limpiaste, tú piensas que todo está limpio, tú no vas a limpiar de nuevo, ¿verdad? ¿Pero para qué? Oye, tú no vas a fregar, ya yo fregué, tú no vas a fregar de nuevo. Y esos mismos patrones y conceptos traemos acá, porque hicimos un par de cosas agradables a Dios con relación a Dios mismo y al prójimo, y ya pensamos que amamos a Dios y amamos al prójimo. Y como ya yo pienso que yo amo a Dios y amo al prójimo, yo no estoy preocupada en pedirle a Dios que yo quiero amarlo. Pero cuando yo entiendo que lo que yo estoy viviendo es apenas un comienzo, yo sigo orando por eso. Señor, yo quiero seguir creciendo en el amarte a ti, en el amar a mi prójimo. ¿Por qué?
porque yo tengo una meta que es crecer en ese amor, crecer en ese amor. Así que el gran impedimento para avanzar en la vida cristiana es que el cristiano piensa que él ya está full, ya está completo, ya llegó a su tope, y no es verdad. Algunos dicen, sí, yo sé que no es así, pero no hace nada para cambiar eso. Significa que no está creyendo, ni él cree en lo que él dice. Repito, la razón de este mensaje es, y tenía que hacer toda esa introducción, ¿no? Es que nos examinemos en el contexto de la palabra de Dios con honestidad y sinceridad. Les pido, por favor, no contendamos con la palabra de Dios, contendamos con nuestra carne. No discutamos ni peleemos con la palabra de Dios. Discutamos en el sentido de ponerla en su lugar, la carne, y que al final podamos, con un corazón compungido y humilde delante de Dios, reconocer nuestra condición de creyentes faltos de amor y ponernos en las manos eternas para que seamos cambiados a su imagen. Lo que es repito, pero me equivoqué, repito, lo que no es, pero que parece ser el amor. Cuando meditamos en 1 Corintios 13, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que considerábamos lo máximo dentro del cristianismo, por encima de muchas otras, resultan que no son como pensábamos que eran. Leemos de nuevo 1 Corintios 3 del 1 al 3. No se asusten, no va a ser todo. De 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Obviamente yo no voy a detallar todo lo que se puede hablar de cada versículo, no. Pero aquí está muy relacionado con aquella situación cuando Jesús dice a un grupo que se aparten de él porque él no los conoce. Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hablamos en lengua, en tu nombre hicimos. Y la respuesta es, no os conozco. El que tenga oído de oír, que oiga. Entonces ese pasaje que leemos, 1 Corintios 13, 1-3, ahí hay varias cosas buenas que son resaltadas. Claro que sí, porque son parte de los dones del Espíritu Santo, no del fruto, de los dones. Para el fruto nosotros tenemos que trabajar, buscarlo, tener voluntad, tener deseo, estar dispuesto. Pero el don no, el don es gratis, viene cuando se necesita. ¿Y cuáles son? Hablar lenguas humanas y angélicas, tener profecía, entender todos los misterios, tener una fe extraordinaria, repartir todos mis bienes a los pobres, morir como mártir. Todo eso está bien. Pero hoy día muchos ministerios están llenos de 1 Corintios 3 del 1 al 3 y tristemente les falta 1 Corintios 4, 8. Y sin eso, sin 1 Corintios 3 del 4 al 8, 1 Corintios 3 del 1 al 3, de nada sirve. Eso es lo que dice la palabra. El amor, la moneda de curso legal en el reino de Dios, está por encima del hablar en lenguas, está por encima del profetizar, está por encima de todo entendimiento, por encima de la fe, por encima de la generosidad y del martirio. El amor está por encima de todos los dones del Espíritu Santo. ¿Con eso estoy despreciando los dones? No. Necesitamos anhelar los dones, pero no perseguirlos. Porque si
estamos buscando a Dios en un momento que lo necesitemos, los dones vendrán sobre nosotros porque son dones del Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? En mí. Pero si tú tienes el Espíritu contristado, si tú tienes el Espíritu apagado, se hace más difícil, ¿verdad? En otras palabras, el amor debe tener un lugar preeminente en la vida del cristiano, muy por encima de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Hay personas que tienen muchos dones, sí, pero falta amor en su vida. ¿Usted sabe lo que pasa con el tiempo? Se apaga todo eso. Se apaga todo eso. Y noten, cuando Pablo escribió esa carta, él está siendo inspirado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y el que dice esas cosas es el mismo Espíritu Santo. Que todas estas cosas, 1 Corintios 3, del 1 a 3, no sirven de nada sin amor. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? El que me ama mi palabra guardará. Guardar su palabra es obedecerle. Lo que hagamos sin amor no tiene validez ante Dios. Es como si fuera algo fingido. El amor es más que un sentimiento, es acción. Lo que los cristianos hagamos sin amor, es decir, si edificamos con madera, heno y paja, estos serán quemados en el tribunal de Cristo. No cuentan. ¿Por qué? No son monedas de curso legal. No hay amor ahí. El segundo verso que vamos a usar, 1 de Juan, capítulo 4, 10 y 11. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se acuerdan de? El amor es un compromiso para el bien de otros y una disposición a sacrificarse por ellos. El amor de Dios no se quedó en un mero sentimiento. Dios actuó. ¿Cómo? Envió a su Hijo. Ahora bien, no perdamos de vista que los capítulos 12, 13 y 14 de 1 de Corintios conforman un solo mensaje. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de dones y con mucha carnalidad. 1 de Corintios 12, del 28 al 31. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí él entra en el capítulo 13. En este pasaje, varias cosas resaltan. Dios fue quien puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pablo no está hablando en contra de estos dones o ministerios, porque reconoce que fueron puestos por Dios. Luego, Pablo explaya una serie de preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es no. No todos tienen todos estos dones. Como dijimos, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, donde abundaban los dones, pero también la carnalidad. Debido a la conducta de los corintios, es que Pablo afirma que conoce un camino aún más excelente, el amor. Repito, tú puedes estar lleno de dones, tener los 9 dones del Espíritu Santo y no tener amor. Porque Dios derrama sus dones muchas veces cuando uno está empezando una vida cristiana, recién convertido. Se ve mucho de eso. Pero la persona no sigue creciendo.
sino que piensa que porque tiene los dones ya está bien. Ese es el gran error, pensar que con Dios podemos decir que estoy bien hasta aquí, ya tengo todo. Uno no debe ser, ¿cuál sería la palabra? Ambicioso. Uno no debe ser ambicioso en el sentido de desear tener. Eso es malo, porque Pablo también dice, nos enseña que debemos contentarnos con lo que tenemos. Porque teniendo techo y abrigo, estemos satisfechos con todo. Bien, entonces la ambición siempre va ligada a una connotación mala. Pero yo quiero traer ambición en el sentido de desear tener solamente ahí. Entonces, en ese sentido, con un ambicionar, entre comillas, ambicionar, crecer en el conocimiento, en el amor y en la verdad de Dios. Ahí sí, porque yo no debo contentarme con lo que tengo hoy. No pensar, bueno, Señor, llegué hasta aquí, estoy bien así que ya puedo bajar la guardia porque ya logré. No, eso no funciona así. Lo que Dios te da, ¿sabe cómo se mantiene? Por una vida de intimidad y de cercanía con Dios, donde tú te alejas de Dios. Muchas de las cosas que se ven en ti hoy, como por ejemplo áreas del fruto del Espíritu en tu vida, se van. Es más, pasa un día, 2 días enojándote con alguien y no arreglas delante de Dios. A ver si ya no perdiste la paz. Y la paz es fruto del Espíritu. El Señor también dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz es de Dios. O sea, que el fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros, sí. ¿Pero por qué? Porque Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso que una persona sin el Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, tendrá paz, pero una paz circunstancial, una paz de acuerdo a cuando todo va bien. Claro, hay aquellos que son los llamados los estoicos de hoy, que no importa todo lo que pasa, siguen adelante. Pero aún esas personas hay un momento que se quiebran porque todos tenemos puntos débiles. Pero la paz de Dios, esa que la Biblia identifica como que sobrepasa todo entendimiento, que tú no puedes entender porque tú estás viviendo una situación impresionante y tú dices, Señor, y yo tengo paz, yo no entiendo cómo es eso. Bueno, porque esa no es tu paz. Tu paz es circunstancial, la de Dios no. Asimismo el amor. Tu amor es un amor natural, pero Dios quiere que nosotros trascendamos ese nivel de lo natural y empecemos a andar en lo que es natural. Sí, pero en el reino de Dios, no en ese mundo de la tierra. De ahí esa enseñanza sobre el 1 Corintios 13. El amor de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo. Bendito Señor. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tus palabras y te doy gracias, Señor, porque yo veo que tú eres fiel a tu palabra. Tú respondes a tu palabra, Señor. Lo que hace falta son corazones que se rindan a ti buscando tu rostro, pidiéndote, Señor, conforme a tu voluntad, sabiendo que estas cosas te agradan y tú las concedes en todo aquel donde tú puedas ver, Señor, un interés genuino, un interés probado a tus ojos, Señor, no a los ojos de los hombres, porque a los ojos de los hombres podemos manifestar muchas cosas, pero tú eres el único, Señor, que puede ver las motivaciones y las intenciones del corazón. Y eso es lo que hace tu palabra, Señor. Tu palabra penetra y nos muestra, Señor, esas intenciones y motivaciones. Y es cuando nosotros descubrimos que muchas cosas que pensábamos que habíamos hecho por amor, no era por amor, Señor, porque la motivación era uno mismo. La intención era lograr algo para uno mismo y estuvimos engañados mucho tiempo. Padre, aquí estamos todos reconociendo nuestra necesidad de ti. Cuántas cosas hemos hecho, Señor, en toda nuestra vida cristiana, creyendo que era con la motivación correcta, creyendo que era con la intención correcta, pero así no era, Señor. Así que hoy yo te pido, mi Padre, para toda tu iglesia en todo este planeta, Señor, empieza a mostrarnos nuestras reales y verdaderas, Señor, reales y verdaderas motivaciones e intenciones.
que han permeado nuestra vida a través del tiempo que andamos contigo, para que muchas veces, Señor, con esa revelación que tú nos das de nuestra propia condición a través de tu palabra, Señor, nosotros veamos nuestra realidad y eso nos tire, Señor, a tus pies, reconociendo que hemos pecado por orgullo, por creer que todo lo podíamos, cuando en realidad no podemos hacer tu obra, Dios. Por eso que al final de la historia tú eres el único que llevará toda la gloria, porque solo tú lo podrás hacer posible. No habrá un solo ser humano, Señor, que esté en tu presencia y que podrá decir que lo hizo por su propia fuerza. Eso no existe, no ha existido ni nunca existirá. Todo lo que llegue a tu presencia, Señor, ya sea por la resurrección de los muertos, ya sea por el arrebatamiento de tu iglesia, será por tu gracia, tu poder, tu obra hecha en la vida de ese hijo tuyo, de esa hija tuya. Bendito Dios, esa es nuestra seguridad. Así que, Señor, llévanos en este camino de entender la necesidad y la urgencia de crecer en el amor a ti y el amor al prójimo, Señor, porque eso es parte de la ley del reino de Dios. Y nosotros, aunque estemos en esa tierra, Señor, debemos vivir aquí como ciudadanos del reino. Y los ciudadanos del reino no pueden usar monedas de este mundo. Tenemos que usar las monedas del reino de los cielos. Bendito seas tú por siempre. Cúmplase tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Mira cada corazón aquí, Señor. Aquellos que reconocen su necesidad, a estos tú les dices, será hecho. Y aquellos, Señor, que todavía no pueden decir eso, pero quieren, Señor, tú también los levantarás. Solo aquellos que se rehúsan, Señor, que se mantienen en sus opiniones, estos estarán detenidos. Y por ellos clamamos, Señor. Cúmplase tu propósito, Dios, en que estás preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y que podamos permanecer hasta el fin, perseverar hasta el fin. Y que seamos hallados dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.